La primera definición de tipografía hace referencia a la imprenta, técnica de imprimir textos o dibujos a partir de tipos o moldes en relieve que entintados se aplican sobre el papel. Según la RAE, también se conoce como tipografía al arte de imprimir. Posteriormente se creará la tipografía digital, la cual está formada por un conjunto de dibujos vectoriales. El tipo digital permite interletrar y diseñar caracteres con mayor fidelidad que el tipo metálico. Actualmente la mayoría de familias tipográficas están adaptadas digitalmente para poder emplearlas con el ordenador. Antes de adentrarnos en una clasificación tipográfica, tenemos que conocer ciertos conceptos. Entendemos por tipo un modelo o diseño de una letra determinada. Una fuente tipográfica se define como un grupo completo de caracteres, números y signos regidos por unas características comunes. De esta manera, la familia tipográfica está conformada por un conjunto de tipos basados en una misma fuente con algunas variaciones tales como el grosor o la anchura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se parecen entre sí, pero tienen rasgos propios. Según las características formales que presente una tipografía, las podemos agrupar en 4 conjuntos básicos. Tipografías con serif o roman. Las gracias, serifas, remates, patines o terminales son adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos. Las tipografías Times, Georgia, Garamond y Courier son ejemplos de estilos de letra con gracia o serifa. Las tipografías sin serif, palo seco, de palo seco, sans serif o sin gracias son aquellas en las que cada carácter carece de las pequeñas terminaciones llamadas remates o gracias. Las tipografías cursivas script, también llamadas letra de carta o letra manuscrita, son aquellas que presentan un estilo de escritura cuyas características más comunes son la inclinación de sus letras y, aunque no necesariamente, la concatenación de las mismas dentro de cada palabra. Tratan de imitar la escritura manual. Las tipografías decorativas o graphic son aquellas tipografías que comparten el estilo propio de la época o lugar. Debido a sus formas tan características y su personalidad definida y concreta, son apropiadas para dar un carácter histórico o cultural a un diseño. Alrededor de 1440, Johannes Gutenberg desarrolló en Alemania una técnica para elaborar moldes de tipo que se utilizarían para la impresión de letras individuales, escogiendo el tipo textura como modelo, un tipo similar al trabajo de los escribas de la época. Fue con esta técnica que imprimió la Biblia de 42 líneas, la cual estuvo vigente por 500 años. El éxito de Gutenberg propagó el arte de imprimir en toda Europa, y la técnica de impresión se perfeccionó en varios países. La revolución continuó con la llegada de la era industrial, que supuso un cambio dramático en las artes gráficas y la tipografía. Los delicados tipos artísticos del pasado se convirtieron en tipos mecánicos, gruesos y rígidos. Los dueños de periódicos los empezaron a usar para los titulares de gran puntaje, capaces de llamar más la atención. Vincent Figgins, con la tipografía Antique, fue uno de sus principales exponentes. Con los avances en las monotype, el arte de la tipografía y la impresión, los talleres y los artistas caligráficos, la maduración de las familias tipográficas y la especialización en la materia, la industria de los medios de comunicación impresos se trasladó a una edad de prestigio nunca antes conocida. Fue la aparición de los ordenadores y los sistemas informáticos los que cambiaron todo para siempre. La litografía offset hizo que los tipos de metal fundido comenzaran a desaparecer,
y el Apple Macintosh en 1982 fue el primer sistema operativo que mostraba diferentes tipos de letra para elegir y aplicar en las hojas de texto. Durante la década de los 80 se produjeron dos grandes progresos en relación a la tipografía. Por un lado, la mejora de los dispositivos de salida de los ordenadores, especialmente las impresoras, y por otro, la aparición de una gran variedad de ordenadores de uso personal que disponían de aplicaciones, así como comandos o funciones tipográficas sofisticadas que permitían una visualización en pantalla de lo que se estaba realizando. Esta época fue un momento clave en la historia, ya que se pasó de las tecnologías analógicas como la composición en metal o la fotocomposición al mundo de la tipografía digital. Todo esto ocurrió en un plazo de tan solo 10 años y la tecnología que posibilitó esta transformación fue el ordenador personal. Tipografías cinéticas animadas. Las tipografías cinéticas combinan textos con movimientos y su principal función es evocar una emoción concreta para así conectar con la audiencia. Hay que tener en cuenta que esto solo tiene efecto y sentido si se utilizan en medios digitales. Tipografías cinéticas estáticas. Las tipografías cinéticas no solo se utilizan de manera animada, aunque sí es más común en su uso. No obstante, también se utilizan mucho de forma estática, consiguiendo crear una sensación falsa de movimiento en el lector y a su vez expresando el propio significado de la palabra. Tipografías de doble exposición y máscara de recorte. Este efecto visual se consigue a partir de programas de edición fotográfica como Photoshop o incluso PicsArt. Este tipo de efecto es visualmente muy claro y limpio. Tipografías geométricas. En general se tratan de tipografías de un ancho fijo, sin serif y con un gran peso visual. Tipografías con elementos naturales. Se incluyen elementos florales fusionados con la anatomía de los tipos. Tipografías sans serif y serif minimalistas. Actualmente, tanto las sans serif como las serif se utilizan mucho de manera minimalista. Suelen ser bastante delgadas y utilizadas sobre fondos planos, claros y de manera limpia. Se emplean sobre todo en páginas web. Tipografías personalizadas. Las tipografías personalizadas pueden ser muy variadas y son muy especiales. Son específicamente creadas para diseños concretos que las puedan necesitar. A la hora de transmitir, son muy importantes si el caso requiere una tipografía totalmente personalizada, ya sea por el producto que se vende o por la acción que se realiza. Se necesita captar la atención del lector de la mejor manera posible y de la más adecuada. Tipografías distorsionadas. Los tipos de distorsión pueden ser muy diferentes y normalmente transmiten el movimiento de la propia palabra o del mensaje que desean transmitir. Tipografías altas y de lectura difícil. Pueden quedar muy bien para algunos tipos de diseño, pero debemos tener en cuenta que a veces pueden ser muy difíciles de leer, por lo que no se utilizan en frases largas, sino en mensajes que se capten con facilidad a pesar de su ilegibilidad.